Ahí estamos grabando. Ya. Ahí se visualiza. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver el crecimiento económico. Los países en general van creciendo. Lamentablemente, esta situación por la cual estamos atravesando, en el mundo vamos a tener no un crecimiento, sino que un decrecimiento. O sea, vamos a ir hacia atrás. Pero en tiempos normales, los países tienden a ir creciendo a tasas porcentuales que pueden ser el 1, 2, 3, 4, 5%. En sus mejores momentos China crecía al 10%. Chile en sus mejores momentos por ahí creció como al 7%. Y se espera que una vez que salgamos de esta situación pandémica, de crisis sanitaria y económica, podamos tener una tasa de crecimiento cercana al 5% en el país. Pero esa tasa de crecimiento, si bien es cierto, uno dice, uy, es buena, un 5%, eh, no es tan así porque la base de comparación es muy baja. Entonces, como hemos tenido decrecimiento, eh, no va a ser, no va a ser tan difícil crecer a esa tasa. Entonces, ahí tienen que tener presente también cuál es la base de la comparación con la cual estamos refiriendo. Bien, entonces, en el crecimiento y la parte del contexto del comercio. Entonces, para eso, vamos a hacer un recordatorio y que ese crecimiento lo podemos representar en forma gráfica y no en forma simplificada, con un desplazamiento de la FPP, que va a ir hacia afuera, ¿ya? Eso significa que el nivel alcanzable va a ser mayor que el que había inicialmente. O sea, estamos desplazando la frontera hacia la derecha, de arriba, ¿ya? Y puede ser porque hay mejor tecnología, porque hubo un cambio en la parte de factores que teníamos, por ejemplo, la acumulación de capital, la diferencial de tasa de mano de obra que se está incorporando al mercado del trabajo, que puede ser que es mayor la gente que está ingresando que la gente que se está jubilando, y tenemos un diferencial positivo, y eso significa que hay disponible más cantidad de horas hombre o personas en el mercado laboral. Y eso podría tener consecuencias positivas para el país, ¿ya? Dependerá. Puede generar mayor bienestar para la sociedad completa. Entonces, fuentes del crecimiento, el cambio de la tecnología. Si mejoramos la tecnología, es posible que en el mismo tiempo hagamos más cosas, ¿ya? Entonces, eso es algo que es bueno, siempre y cuando sepamos ocupar bien esa tecnología, ¿ya? Es decir, que estemos capacitados para el uso de esa tecnología mejor que hay. O también, si modificamos la forma en cómo vamos combinando los factores, ¿ya? O sea, un mejoramiento en los procesos de producción, ¿ya? Que también es un avance. Y podemos tener una situación en la cual es una combinación que ahorra trabajo, ¿ya? O sea, tenemos una situación que a lo mejor no es tan buena si es que no se redistribuye a otros sectores ese ahorro de trabajo. Porque en un sector podemos ahorrar trabajo. O sea que ahora usamos capital y trabajo, pero por cada unidad de producto usamos menos trabajo que antes. Y ese trabajo que queda ahí sin ocuparse tendría que ser redestinado a otra actividad para que así fuera una situación que le convenga a la economía, porque si no crea cesantía. ¿Ya?
O sea, tenemos relación capital-trabajo. Y esa aumenta la relación KL, capital-trabajo. Entonces, si no se redestina esa mano de obra que quedó ahí sin ser ocupada, eso no es bueno. O también puede ser al revés, que será una cosa que ahorre capital, ¿ya? O sea, que ocupe más personas, o sea, disminuye la relación capital-trabajo, o al revés, aumente la relación trabajo-capital, que sería la inversa. ¿Ok? Entonces, eso tiene un efecto equivalente al aumento en la cantidad de los factores, ¿ya? O se aumentan los factores o se hacen procesos que ahorren trabajo o ahorren capital. Parecido. Entonces, por ejemplo, el cambio de la tecnología puede ser neutral. Si es neutral, la frontera se desplaza más o menos muy parecido a lo que teníamos antes, o sea, en las mismas proporciones, ¿ya? Aumenta la cantidad de trabajo y de capital en la misma proporción, ¿ya? O sea, hay un desplazamiento que podríamos llamarlo, entre comillas, paralelo, ¿ya? No es paralelo porque no son rectas, pero ese es el hecho. Se desplaza en forma proporcional. O también se desplaza en forma no proporcional. Quiere decir que se desplaza con sesgo hacia algún sector, más que al otro. El sesgo va a depender de cuál sea lo que está ocurriendo. Si hay un sesgo hacia la parte agrícola, o si hay un sesgo hacia la parte manufacturada, que sea intensiva en el uso del capital, o el sector agrícola que podría ser intensivo en el uso de la mano de obra, ¿ya? Dependerá hacia dónde se genere esa situación y ahí nos indica el sesgo. Entonces, efectos del crecimiento de los factores. Dos factores homogéneos, capital y trabajo, y se aumenta el stock de capital y o el de trabajo. Puede ser que ambos aumenten, o que aumente uno más que el otro, o que aumenten solo uno. Dependerá de eso. Entonces, hay un efecto de crecimiento neutro, ¿ya? Si crecen a la misma tasa, la frontera se desplaza en forma proporcional, o sea, hacia afuera, en las mismas proporciones que lo que había antes. No hay cambio en la estructura de cómo se está generando la producción, ¿ya? Solamente hay mayores posibilidades de poder hacer cosas. O sea, aumenta la frontera productiva. Nada más que eso. Ahora, si uno de los factores crece y el otro no, bueno, va a haber un desplazamiento, consejo, hacia ese factor que está aumentando, ¿ya? O sea, el desplazamiento no es como había antes, sino que es un desplazamiento con un fuerte sesgo solo a un sector, en forma asimétrica. Entonces, por ejemplo, esto. La parte de producción de automóviles, que son intensivos en el uso de capital, y la parte de producción de alimentos, que podrían ser intensivas en el uso de la mano de obra. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra frontera productiva inicial. Entonces, vamos a ver esta primera situación. Ahí tenemos que hay un sesgo hacia la parte de automóviles. Ese sesgo se produjo porque lo que está incrementándose es la acumulación de capital. Por eso, ahí va con un sesgo hacia ese sector. Y la otra, la línea roja, está... Profe, ¿Sí? en la línea azul dijo que era acumulación de capital. Esa que está ahí, claro, porque resulta que
estamos generando una mayor producción de la parte automotriz y no de alimentos. Eso quiere decir que lo que está creciendo es el capital y se está combinando con mano de obra y que esa mano de obra ahora se ocupa para ir a producir automóviles. Entonces, por eso es el sesgo hacia ese lado. Ahora, la línea roja que les muestro ahora es lo opuesto, o sea que está creciendo no el capital en términos netos, sino que lo que está más en términos de crecimiento es la parte de mano de obra que sería destinada a la producción de la parte, por ejemplo, de alimentos agrícolas. O sea, esos son los sesgos que se van generando. Ahora sí, los dos crecen, tanto la parte de stock de capital como la parte de mano de obra, y crecen más o menos parecido, lo que va a pasar es que la frontera, la inicial, que es la negra, se va a desplazar no con sesgo, sino que se va a desplazar en forma proporcional hacia ambos sectores. ¿Ya? Por ejemplo, así. Ahí sería proporcional. Lo otro es con sesgo. Con sesgo hacia los autos o con sesgo hacia los alimentos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí estamos Sí, profe, gracias. neutral. Entonces, crecimiento solo en capital, pasa eso. Después, crecimiento solo en la parte de mano de obra, eso. Y crecimiento en términos de los factores neutro, ahí, o sea, proporcional. Esas son las situaciones de posibles crecimientos. Entonces, ahí Profe, tenemos ¿puede retroceder un poco? eso. Sí, para ver la... Okay. Esto en todo caso se los voy a poner Gracias. en su aula, ¿eh? También va a estar en el aula, así que Sí. no se preocupen. Ah, ya. Gracias. Entonces, el efecto que tiene ese crecimiento en el comercio. Ya sea que haya más sesgo hacia el auto, haya más sesgo hacia el alimento, o sea neutral, eso va a tener impacto en el comercio. Dependerá de cuál sea el producto en el cual tengamos la ventaja. Entonces, aquí hay un hecho de que ese aumento de producción hace que tanto la parte de lo que es la demanda como lo que es la oferta cambian sus elecciones de qué producir y de qué consumir en cada caso. Porque acuérdense que lo que vimos hace unas clases atrás era que habían decisiones de consumo y decisiones de producción en forma independiente cuando la economía abría sus fronteras. Y eso es lo que iba a pasar. Porque eso va a implicar que hay cambios en los precios relativos. Acuérdense que ahora estamos trabajando con dos factores, el capital y el trabajo. Y que eso nos está relacionando con las relaciones que estábamos planteando en el modelo de HO, ¿de acuerdo? Que es lo que vimos hace un par de clases atrás. Y entonces vamos a hacer análisis para un país pequeño, ¿ya? Un país pequeño, ¿cuál es la diferencia entre un país pequeño y un país grande? No es el tamaño en sí, el tamaño territorial, el tamaño de su población, sino que cuando uno habla en términos del contexto del comercio internacional y la parte económica, un país es pequeño o no es pequeño, dependiendo de si puede o no puede modificar los precios a nivel mundial. Entonces, un país pequeño es un país más bien que toma el precio internacional como un dato, o sea, se comporta como si estuviese operando en un contexto
de competencia perfecta. O sea, no puede influir en el precio. O sea, lo toma como un dato. Y eso es lo que pasaría si ese país es pequeño. No influye en los precios internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos las situaciones. El punto de equilibrio en producción, donde la frontera productiva es tangente con la recta de precios internacional, y el punto de equilibrio de consumo, donde la curva de indiferencia es tangente con la recta de precios internacional. ¿Ya? El punto A es el punto de equilibrio productivo, el punto B es el punto de equilibrio en consumo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que en el punto A se produce D2, si esto fuese vino, y se produce E2, si son artículos electrónicos. Ese es el punto de producción. Y si vamos al punto B, en el punto B nos dice que en la economía consume vino en un punto como B1 y consume artículos eléctricos en un punto como E1. Por lo tanto, si consume menos de lo que produce, puede exportarlo, y ahí tenemos que esa diferencia es lo que se exporta. Y si consume más de lo que se produce, necesariamente hay que comprarlo afuera, hay que importarlo. Eso tenemos ahí entonces las relaciones que están ahí, las exportaciones, las importaciones, y eso que está en el triángulo en azulito, es lo que representa lo que se denomina el triángulo de comercio. ¿Ya? Ahí tenemos el triángulo de comercio inicial, con las importaciones y con las exportaciones. O sea, ese triángulo, en la parte de los catetos, está conformado por la parte exportación, la parte importación. Y la hipotenusa del triángulo corresponde a la relación de precios internacional, PX sobre P. O sea, precio del vino sobre precio del artículo eléctrico. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profesor, entonces lo que está fuera de ese triángulo, pero debajo de la curva, ¿sería en autarquía o nada que ver? No, no, aquí no hay autarquía. Aquí la gráfica es solamente cuando ya estamos con apertura comercial. Porque acuérdense que cuando hay autarquía, el punto es solo uno. Hay un punto donde se produce y se consume a la vez. Y eso aquí es diferente. Un punto donde se produce, que es el punto A, y un punto donde se consume, que es el punto B. Por lo tanto, eso ya es una economía abierta. ¿Ya? Okay. ¿Se entiende? Profesor, ¿Sí? ¿puede repetir, por favor, la relación que nos daba la hipotenusa de este triángulo? La hipotenusa es la relación de precios internacionales, o sea, precio del vino, en este caso, sobre precio del artículo eléctrico. ¿Ah? Ya. PXP. Ese es lo que conforma la hipotenusa del triángulo. Los catetos conforman la parte de las exportaciones y la parte de las importaciones. ¿Ya? Eso es. Ok. Bien. Entonces, sigamos. Ya. Entonces, vamos a hacer que el país crezca. Entonces, vamos a producir más en la misma proporción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cómo creció el país? ¿Ya? ¿Cómo creció el país? Proporcional, En forma proporcional. proporcional, exactamente. Entonces, puede producir más de ambos bienes, ¿ya? Pero uno en mayor proporción. ¿Y eso cómo se denomina? Ventaja comparativa. ¿Ah? ¿Especialización parcial o no? O sea, en todos los casos hay especialización parcial, pero esto que está acá
esto que ¿Un puede sesgo? producir más de ambos, pero uno ¿Ventaja comparativa? uno en mayor proporción, significa que hay un sesgo. Que hay un sesgo hacia aquel bien donde se produce más que en el otro. ¿Ya? Acuérdense de la forma de crecimiento. O con sesgo Ah, ya. Sí, o sí. proporcional. En este segundo caso es con sesgo. Porque uno se produce con mayor proporción que el otro. ¿De acuerdo? Ok. O la otra es que puede producir más de algo y menos del otro. ¿Y eso cómo sería? Eso sería una cosa que se puede llamar ultra sesgo. ¿Ya? El primer caso, neutral. El segundo, con sesgo. El tercero, ya con algo llamado ultra sesgado. Es decir, que produzco más de algo y menos del otro. Esas son las posibilidades. ¿De acuerdo? ¿Alguna Sí. duda? ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Eso dependerá de cómo sea la relación de los precios y cómo va cambiando en cada instancia. ¿Dónde queda el punto de equilibrio inicial en cuanto a producción? ¿Dónde queda el punto de equilibrio final en cuanto a producción? ¿Ya? Entonces, vamos a tener una situación ultra anticomercio, una situación anticomercio, una situación pro comercio y una situación ultra pro comercio. Dependerá eso de cómo se va moviendo. Alguien me está haciendo una pregunta. Dígame, ¿qué me quería preguntar? Adelante. Alguien ha levantado la mano, así que me hable para escucharla. Ah, Javiera, no, se equivocó. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer una gráfica donde vamos a ir viendo esta situación. Ahí tenemos ese punto A, que es el punto de producción inicial. Entonces ahí vemos cuánto se produce de vino, cuánto se produce de cosas eléctricas. Luego, el crecimiento de esa economía, en ese caso es neutro. Neutro porque creció la producción de vino y creció la producción de cosas eléctricas, y digamos que es la misma proporción, ¿ya? Tal vez no está exactamente igual, pero parecido. Supongamos que es neutro. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos un rayo que parte del origen y pase por el punto inicial A, que es el punto de equilibrio productivo. Y además de eso, trazamos rectas paralelas a cada eje. ¿Ya? Eso que está ahí, ennegrecido, a través de ese rayo, lo que está sucediendo es que el crecimiento ahí es neutral, porque se produce más de vino y más de artículos eléctricos en la misma proporción. ¿Ya? Si el crecimiento se da en ese rango que está ennegrecido, hay un crecimiento neutro en cuanto a la parte productiva, porque se está generando más actividad de producción de vinos y más actividad de producción de cosas eléctricas en la misma proporción que lo que había antes. ¿Ya? Ahora, ahí está el punto donde tenemos la nueva frontera, por lo tanto ahí se genera ese punto neutro. Ese punto que está como lila. Bien, ahí tenemos las rectas paralelas a cada eje.
Entonces, si... Profe, ¿cuál era el punto morado? Me perdí. ¿Qué era el punto morado? ¿Ah? ¿Qué era el Hay punto un punto morado? azul, hay un punto azul que es el punto A. Luego hay Sí. un punto lila o morado que está en la nueva frontera productiva, la que se desplazó. Y ahí, si el crecimiento se genera en ese punto, quiere decir que el crecimiento en términos de producción fue neutral. Porque Ah, ya, ok. se está haciendo más de vino y más de cosas eléctricas en la misma proporción de lo que había antes. ¿Ya? Luego, Ok, gracias. ¿ya? Si el crecimiento se da entre ese punto moradito que está ahí y un punto que está donde se cruza la frontera productiva con la recta que está paralela al eje del vino, ¿ya? En ese caso, el crecimiento es pro comercio. ¿Por qué es pro comercio? Pregunta. ¿Por qué es pro comercio? ¿Alguien me la puede responder esa? ¿Porque se va a producir más? No sé, vender más. Tiene que ver eso, tiene que ver con lo que el país, en lo cual tiene su ventaja. ¿En qué tiene ventaja este país? Producción de vino. En vino. Acuérdense que lo vimos hace un rato atrás. Exportaba vino e importaba cosas eléctricas o electrónicas. Entonces tiene ventaja en producir vino. Por lo tanto, lo que está pasando en ese rango que está entre ese punto morado y un punto posible que podría estar ahí, donde estoy poniendo el indicador, esa zona indica que ahí hay un crecimiento que ya no es neutro, sino que es pro comercio. ¿Por qué? Porque si está dentro de esta zona, se produce en términos de proporción, fíjense, esto es importante, en términos proporcionales, más vino que antes. Porque aquí, si el punto queda, por ejemplo, ahí entre medio, tenemos más producción de vino y más producción de cosas eléctricas, de las dos. Pero lo que crece la producción de vinos es más de lo que creció la producción de cosas eléctricas. Por lo tanto, en términos de proporción, hay más vino que antes, en términos de cosas eléctricas. Por lo tanto, como exportamos vino, es un crecimiento que favorece al comercio. O sea, es pro comercio, favorable al comercio o favorable al intercambio. ¿Ya? Esos son los conceptos que se están virtiendo ahí. Por eso es pro comercio. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? entonces el pro comercio es cuando aumenta el bien que tiene ventaja competitiva. Comparativa, Ah, comparativa. no competitiva, Ya, comparativa. me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. ¿Ya? Es cuando aumenta más ese producto de lo que aumenta el otro. Ambos están aumentando, pero aumenta más aquel en lo cual tengo ventaja, aquel de lo cual exporto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y ahí qué es lo que deciden consumir? No es que aquí ¿Se estamos está consumiendo analizando, más vino eso estamos analizando solamente el punto de producción? de la producción. Aquí estamos viendo el efecto en la Ah, ya, producción solamente. ¿Ya? Aún ya. no vemos el efecto en el consumo. ¿Ya? Me adelanté, perdón. Sí, sí. Después lo vamos a ver y lo vamos a combinar. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo el efecto en la producción. ¿De acuerdo? Entonces, si el crecimiento se diera en ese rango, es un crecimiento pro comercio, o también llamado crecimiento favorable al comercio o favorable al intercambio. ¿Ya? Eso es lo que está pasando ahí. Si el crecimiento se diera al otro lado, o sea, entre el punto moradito y este punto que estaría, a ver, lo voy a poner aquí, y ese punto, ¿ya? Si se diera ahí, sería un efecto anticomercio. ¿Por qué anticomercio? Porque estaría creciendo la producción de vino y también la producción de cosas eléctricas. Pero ¿qué es lo que crece más en términos de proporción? Si, por ejemplo, estoy ubicado, si estuviese ubicado el cursor, supongo que estoy ahí. Respecto
de la parte inicial, tengo un leve crecimiento de vino, pero tengo más crecimiento de cosa eléctrica. Entonces, como exporto vino, en relación a lo anterior, proporcionalmente exporto menos. Por lo tanto, es anticomercio. ¿Por qué? Porque ahora produzco en términos de proporción más cosas eléctricas. Y como produzco más cosas eléctricas proporcionalmente, me requiero importar menos. Entonces, es anticomercio. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, la otra zona. Vamos donde está la recta, paralela al eje vino. ¿Y está? Y si ese crecimiento productivo no está en ese punto morado, estuviese por acá, aquí abajo de la recta, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, fíjense, respecto de lo anterior, estamos generando menos producción de vino y más producción de vino y menos producción de cosa eléctrica, en términos no relativos, sino que en términos absolutos. Porque al estar ubicados bajo la recta que está paralela al eje del vino, por ejemplo, cualquier punto que esté por acá, estamos generando más producción de vino, pero menos producción que antes de cosa eléctrica. O sea, es ultra pro comercio, o ultra favorable al comercio, o ultra favorable al intercambio. ¿Ya? Esa es la diferencia entre pro y ultra pro. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa diferencia? No, profe, no mucho. ¿Puede repetir la diferencia otra vez? Ya. Estamos ahora en un punto de equilibrio productivo que está bajo la recta que está paralela al eje del vino, ¿cierto? Entonces estamos por acá, abajito. Eso quiere decir que, en términos absolutos, estamos produciendo más vino que antes y a la vez menos cosas eléctricas que antes, porque estamos ubicados ahí, en ese punto, y está más abajo. Entonces, eso quiere decir que requerimos importar más que antes, y a la vez estamos exportando más que antes. Entonces, es ultra pro comercio. Ya no es pro comercio, es ultra pro. ¿Por qué? Porque además estamos produciendo, en términos absolutos, menos del otro bien. Ya no es en términos relativos, sino que es en términos absolutos. Porque en el otro caso, cuando era pro, ahí estaban aumentando las dos cosas. Ahí estaban aumentando las cosas, pero el que aumentaba más era el vino. Y aumentaba un poquito menos la parte eléctrica. Bueno, ahí estaban los dos aumentando. Ahí era pro comercio, porque estábamos en términos de exportación mejor. Pero acá, cuando es abajo, estamos generando más vino, pero menos cosa eléctrica. Y eso es ultra pro. Ya esa es la diferencia, porque ahora aumenta la de uno, pero disminuye la del otro. ¿Ya? Eso es lo que hace la diferencia. ¿Se entiende? Porque ahora podemos exportar más vino y tenemos que importar electrónicos, ¿o no? Así es. Tenemos que importar más. Tenemos que importar más cosa eléctrica que antes. Por eso es ultra pro comercio. Lo otro sería que estuviésemos ubicados entre la recta paralela al eje de cosa eléctrica y ese punto a la izquierda, por ahí. Si estuviésemos por ahí, ¿qué significaría? Que en términos totales, absolutos, estamos haciendo más cosas eléctricas que antes, pero menos vino que antes. O sea, estamos haciendo menos vino que antes, porque antes el vino era acá. Y ahora, si estamos en un punto por acá, disminuimos la producción de vino, pero aumentamos la de cosa eléctrica. O sea, es una cosa absolutamente ultra anticomercio, porque estamos importando menos, porque estamos produciendo más de esa cosa, y estamos exportando menos, porque estamos produciendo menos vino. Entonces es ultra anticomercio. ¿Ya? Ya no es anticomercio, es ultra anti. Y también es la diferencia de estar ubicado en esa zona
o en esa zona, o sea, a la izquierda de la recta paralela al eje de cosas eléctricas, o hacia abajo en la paralela del eje del vino. Esas son las zonas ultra, ¿ya? Los otros son pro o anti. Y cuando es a lo largo del rayo, eso es neutro. ¿Ok? Ahí tenemos la zona que es pro comercio, ¿ya? Ahí tenemos la zona que es ultra pro comercio. Celeste pro comercio, moradito ultra pro comercio. Después, la zona clarita, cafecito claro, anticomercio, y la otra, azul, ultra anticomercio. O sea, la 1 pro comercio, la 2 ultra pro comercio, la 3 anticomercio y la 4 ultra anticomercio. ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí. ¿No está bien? ¿Está bien? ¿Todo bien? Sigamos. Eso que vimos ahí en realidad es el efecto que hay en la producción de cómo se está generando el crecimiento, ¿ya? Es decir, si es neutro, si es pro, anti, ultra pro o ultra anti. O sea, el efecto en la parte productiva. Entonces, ahí están los puntos a la derecha del eje vertical, punteados, implica mayor producción de vino, proporcionalmente, ¿cierto? Entonces, el otro es las zonas que son mayor producción de cosas eléctricas, también de proporción. Los otros puntos que están en el rayo es neutro porque se produce en forma igualitaria más de ambos casos, más vino, más cosas eléctricas en la misma proporción. Y las zonas 1, 2, que es pro comercio, ultra pro comercio, zona 3, anticomercio, zona 4, ultra anticomercio, por lo que hemos visto y explicado hace un minuto atrás. ¿Ya? Eso es lo que está ahí. Entonces, ahora vamos a ver el efecto en el consumo. Igual que antes. Pero ahora estaríamos hablando del otro punto, no del punto A, que es el punto de producción, sino que del punto B, que es el punto de consumo, o sea, donde la curva de indiferencia es tangente con la recta de los precios internacional. ¿Bien? Entonces, vamos igual. El punto B. Cuando hablamos del punto B, es el punto de equilibrio en consumo. Entonces, aquí hay que entender que el punto inicial, que está ahí, yo consumo esa cantidad de vino y consumo esa cantidad de cosas eléctricas. Entonces, vamos a hacer que el país crezca. ¿Ya? Y eso significa que, como el país es chico, no incide en los precios, o sea, la relación de precios queda exactamente igual que antes. Entonces, por eso el desplazamiento es paralelo. ¿Ya? No hay incidencia en el cambio de los precios. Se mantienen los precios que habían antes del crecimiento. Entonces, eso es porque el país es chico, pequeño. Entonces, ahí yo tengo que trazo el rayo que parte del origen y pasa por el punto B, igual que antes. Entonces, si el crecimiento queda a lo largo de este rayo y está en ese punto donde se cruza el rayo con la recta de precios que no ha cambiado porque le sigue siendo la misma pendiente, solamente que ahí está ilustrando que la economía creció, quiere decir que ese crecimiento es lo que podríamos llamar neutro, porque se consume
en la misma proporción que antes, vino y cosa eléctrica, ¿ya? En ese punto donde se cruza el rayo con la recta. Ahí es crecimiento del punto de vista del consumo, neutro. Pero, si no es así, trazamos las paralelas, igual que antes, a cada eje. Entonces, en el punto ese, ahí tengo el crecimiento del consumo, neutro. ¿De acuerdo? ¿Por qué es neutro? Porque estoy consumiendo en la misma proporción que antes, más vino y más cosas eléctricas. ¿Ok? Ahora, las rectas paralelas a cada eje. Si estuviésemos en un punto que está a la derecha del punto neutro, o sea, por ahí, por ejemplo, ¿qué estaría indicando? Ahora estamos hablando de consumo. Estamos indicando que ahora consumimos un poco más de vino y un poco menos, en términos de proporción, de cosa eléctrica. O sea que, si estamos en ese punto por acá intermedio, entre el punto neutro y un punto que está por acá cualquiera, eso es que estamos en términos de proporción consumiendo más vino que antes y proporcionalmente menos cosas eléctricas que antes, en proporción. Por lo tanto, como yo exporto vino y consumo más vino, es anticomercio. O sea, tengo la zona anticomercio en ese lugar. Ahora, si yo estuviese a la izquierda de este punto, por acá, por ejemplo, entre el punto neutro y antes de que cruce la recta paralela al eje de cosas eléctricas, estoy ahí en una zona que es procomercio. ¿Y por qué es procomercio? Porque ahí estoy consumiendo en términos de proporción menos vino y más cosas eléctricas que antes. Y eso significa que, como yo importo cosas eléctricas y ahora las estoy consumiendo en mayor proporción que el vino, es una zona procomercio. ¿Ya? Porque consumo más de las dos. Pero en términos de proporción, consumo más cosas eléctricas. Y como importo cosas eléctricas, es procomercio. ¿Ok? Tengo las dos zonas entonces y la zona neutra. La zona neutra, proporciones iguales. La zona anticomercio, consumiendo en proporción menos vino, perdón, más vino. Y en términos de la zona de procomercio, consumiendo en proporción más cosas eléctricas. Ahí tengo las tres zonas iniciales. La otra zona, que es ultra anticomercio, es porque estaría bajo la recta paralela al vino. Entonces, por acá. Quiere decir que mi consumo, ahora es mi consumo es, en términos absolutos, más vino que antes y menos cosas eléctricas que antes. Por lo tanto, si consumo más vino, en términos absolutos, y exporto vino, es ultra anticomercio. O sea, ya no favorece al comercio. ¿Se entiende? Y finalmente, en la otra zona, a la derecha, perdón, a la izquierda de la recta paralela al eje de artículos eléctricos, cualquier punto por acá, estoy consumiendo en términos absolutos más cosas eléctricas y en términos absolutos menos vino que antes. Por lo tanto, como exporto vino, me sobra más para mandar hacia afuera. Entonces es ultra procomercio. ¿De acuerdo? Esas son las zonas que hemos identificado en cuanto al consumo. Entonces ahí tenemos la zona 1, anticomercio, la zona 2, ultra anticomercio, la zona 3, procomercio, y la zona 4, ultra procomercio. Fíjense cómo se diferencian de la parte productiva, ¿ya? Para que vayan haciendo su análisis. Entonces, las pintamos
Y ahí tenemos lo que hemos explicado. Entonces, vamos a ver ahora el impacto final, combinando las dos cosas. Entonces, depende de los efectos de la producción y del consumo, pero en forma conjunta. Los analizamos por separado. Primero vimos la parte de producción, separado de la parte de consumo. Después vimos la parte de consumo, separado de la parte de producción. Ahora, juntamos las dos cosas. ¿Por qué? Porque la economía, cuando crezca, va a tener un impacto sobre estas dos cosas. O sea, depende de los efectos de la producción y del consumo en forma conjunta. Entonces, veamos. Si el impacto expansionista, ¿ya? Vamos a tener una zona pro y ultra pro, ¿ya? Siempre vamos a tener una zona como esa, pro, ultra pro. Si no, está anti y ultra anti. O sea, todo lo contrario. Veamos cómo se puede ver eso. Y en los demás casos, no hay claridad porque dependerá de cuánto sea lo que se crece por parte productiva y cuánto se crece por parte de consumo, ¿ya? Y ahí no hay nada claro. Pero si tengo todo claro en la parte de que el comercio es mayor en cuanto a producción y consumo, siempre voy a estar en pro o ultra pro. Si es menor, voy a estar en la zona anti y ultra anti. Pero cuando uno es pro y el otro no es pro, es anti, ahí no me queda claro. Ahí tengo que ver cuál tiene mayor impacto. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. ¿No hay? ¿Todo claro? Profe, ¿Sí? ¿Que alguien quería preguntar algo? ¿O hasta ahí está todo claro? ¿No? ¿Se entiende, profe? Bien, sigamos entonces. Vamos a checar ahí. Ya. Vamos a ver cuando eso no queda claro. Ahí tengo dos productos. Ahí tengo mi punto de producción inicial y mi punto de consumo inicial. Ahí tengo el desplazamiento y ahí es con sesgo, ¿cierto? Ahí tengo un crecimiento con sesgo hacia el bien Y más que al bien X. Pero, ¿en qué tengo ventaja comparativa yo acá? Fíjense, ahí, ¿en qué tengo ventaja? En X, ¿no? Ahí tengo que produzco esa cantidad de X y consumo una cantidad menor de X, por lo tanto me sobra para exportarla, o sea, tengo ventaja en X, ¿de acuerdo? Ahí tengo ventaja comparativa en X porque consumo menos de lo que produzco. Y eso es lo que me da lugar a que pueda exportarlo. Entonces ahí crecimos con sesgo hacia el bien y ahí nuevamente tenemos las rectas paralelas y la nueva frontera de precios, que en el fondo se ha desplazado paralelamente. Y tengo el punto de consumo nuevo, perdón, de producción nuevo, y el punto de consumo nuevo. ¿Ya? Entonces, aquí la frontera de producción se desplazó en ese sentido, con sesgo hacia el bien Y. Entonces, eso hace cambiar mi punto de equilibrio productivo y mi punto de equilibrio de consumo. ¿Ok? Entonces ahí tengo mis dos triángulos de comercio. El triángulo de comercio antes del crecimiento y el triángulo de comercio
después del crecimiento. Y fíjense la diferencia de tamaños del triángulo. Eso es lo que ahora puedo yo decir con más claridad de que esto en total, combinando todo, fue un crecimiento que no favoreció al comercio, porque mi triángulo de comercio final es más pequeño que el triángulo que tenía antes. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de los triángulos de comercio. Ahí queda claramente identificado. Ahí tengo mi primer triángulo de comercio. Las importaciones, las exportaciones y la hipotenusa, que es la relación de precios. Y eso forma mi triángulo grande. Ahora, después de eso, el país creció de esa forma, con sesgo hacia el bien y como es un país pequeño, no incidió en los precios, pero sí cambia el punto donde se produce y el punto donde se consume. Ahí se produce y ahí se consume. Y por lo tanto ahí tengo un nuevo triángulo de comercio, que es esto que se importa, esto que se exporta, y eso resulta ser más pequeño en ambos casos. Por eso tengo ese triángulo de comercio final más pequeño que el triángulo de comercio inicial. Y eso es un efecto completo, combinando ambos efectos parciales, un efecto completo que es no favorable al comercio. ¿Ya? Entonces, ahí tengo el efecto anticomercio de la producción y el consumo, por los dos lados. ¿Ya? Entonces, eso sería anticomercio. Este otro sería lo contrario, procomercio. ¿Por qué? Porque el triángulo final es más grande que el triángulo que tenía al comienzo. ¿Ya? Aquí tengo lo que inicialmente importaba y lo que exportaba, y ahora tengo lo que finalmente importo y exporto. O sea, mi triángulo nuevo es más grande que mi triángulo anterior. Eso es un efecto completo que es procomercio. ¿Ya? Ahí estamos sumando los dos efectos. Y eso me da que es procomercio en la producción y consumo. ¿Bien? Eso porque en ambos casos fue pro o fue anti. Entonces vamos ahora al otro. Entonces, ahí yo tengo que puedo resumirlo con este concepto de la elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones. ¿Ya? ¿Y cómo se define eso? Elasticidad de ingreso de la demanda por importaciones, la variación porcentual en las importaciones sobre la variación porcentual del ingreso. ¿Ya? Ese es el concepto de la elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones. ¿Ok? Si es igual a 1, o sea que ese resultado E sale igual a 1, quiere decir que crecieron en la misma proporción. Si es menor que 0, el comercio cayó con el aumento del ingreso. Si está entre 0 y 1, crece menos el producto, y si es mayor a 1, crece proporcionalmente más que el producto. O sea, el ingreso producto es el I, y el M son las importaciones. ¿Ya? Y eso es la parte correspondiente a la elasticidad de ingreso de la demanda por importaciones. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver el crecimiento de factores y el bienestar, en este caso del país chico.
Entonces, un crecimiento no neutral de los factores desplaza la AFP en forma asimétrica, o sea, con sesgo. Y eso provoca un cambio en la abundancia relativa de los factores. Acuérdense que la abundancia relativa la hicimos o la analizamos en el modelo HO, y eso sigue manteniéndose igual. Entonces, la abundancia relativa es lo que ahora va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a crecer más un factor que el otro. Más el capital, menos el trabajo. O más el trabajo y menos el capital. ¿Ya? Por eso se provoca el cambio en la abundancia relativa de esos factores. Entonces, como ese país pequeño no influye en los precios internacionales, mantiene la misma pendiente de su recta de precios. ¿Ya? Precio de X sobre precio de Y, por ejemplo. Y me parece que estamos en la hora ya, así que vamos a quedar, ¿sí? Vamos a quedar hasta aquí y lo vamos a ver esto el jueves, ¿ok? Ya, profe, gracias. Entonces, quedamos en la parte correspondiente al crecimiento de los factores, ¿ok? Profe, ¿puedo subir el Power antes de la clase el jueves? Sí, sí, Porfa. se lo subo más rato. Ya, gracias. Bien, nos vemos, que estén todos bien, nos vemos el jueves y el informe del paper me lo entregan el martes, ¿ya? Gracias, profe. Ya, profe, Chao. gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Hasta el jueves, que estén bien. Profe. Chao, maestro. Chao, chao.